Shalom, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy un martes más, reunión de oración, glorificando y exaltando a nuestro Señor a pesar de nosotros, ¿no? Sabiendo que Él es fiel, Él es bueno y cada día tiene algo especial para nosotros. Ya con tan solo pensar que nos regaló un día más es algo maravilloso, ¿no? En el cual podemos meditar durante el día en cada cosa que podamos hacer, quizás trabajar, quizás estar en casa, poder compartir con nuestro Señor y bueno, y compartir con cada hermano lo que Dios ha hecho. En esta tarde, reunión de oración, no te olvides, estemos orando por cada pedido, por cada necesidad, sabiendo que nuestro Dios es fiel a su palabra. Hoy quiero compartirte una palabra que el Señor me habló sobre la codicia, ¿no? La codicia. Y meditando su palabra, codicia es un mandamiento que dice en el capítulo 20 de, de Éxodo, de Éxodo 17, dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿no? Pero no tan solamente estas cosas, ¿no? Que el Señor nos enseña, porque es un mandamiento, porque la codicia nos hace pecar. El codiciar algo significa que querer algo en exceso, ¿no? Que vos no podés tener. O sea, algo en exceso que vos con tu fuerza no podés llegar. Nosotros sabemos que todo lo que nosotros nos podemos con nuestra fuerza, si es su voluntad, esas cosas que quizás con nuestra sabiduría no podemos obtener, ¿no? El Señor las añade siempre y cuando sea una necesidad para nuestra vida. Ahora, el codiciar algo de nuestro prójimo, el codiciar algo en exceso, está mal, es pecado. Lo dice su palabra, porque a veces el Señor nos enseña y nos da órdenes, nos da mandamientos como este, que nos dice no codiciarás, y lo podemos llamar codicia a muchísimas cosas. Quizás cosas que el Señor pone en tu vida, te da cosas especiales, o sea, que no son cosas que vos podés alcanzar, sino que son dones espirituales que el Señor pone en cada vida. Por eso mismo el Señor nos enseña que no tenemos que codiciar, porque la codicia nos lleva a pecar y nos lleva a errar al blanco, ¿no? La codicia hace que cuando el Señor nos enseña algo, cuando el Señor pone algo eh, en nuestro corazón para que hagamos, tiene que ser conforme a lo que el Señor nos marcó. El Señor nos marcó, ¿no? Yo compartía con César y le consultaba el otro día si teníamos que pasar para el barrio Alto de Merlo, porque ya habíamos pasado y hubo como una inquietud en mi corazón, ¿no? Entonces, conversando con nuestros hermanos, retrocedimos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que manejarnos con orden. Entonces le compartí esto, ¿no? Que si teníamos que seguir para el otro barrio predicando su palabra, o sea, es no querer hacer algo, no querer hacer algo con nuestras propias fuerzas, sabiendo que el Señor le dio algo a nuestro hermano para que nosotros podamos ser guiados, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer algo que el Señor no me habló, no me dijo, porque o si no yo me pongo en el lugar que no tengo que estar y yo sin querer a veces codiciamos lo que un hermano tiene, ¿no? Pero no tiene que ser así, al contrario, tenemos que sujetarnos a lo que el Señor nos manda hacer. ¿Por qué? Si el Señor nos manda a un lugar donde el Señor nos dijo que tenemos que ir, que tenemos que compartir la palabra, que tenemos que hablar del Evangelio y sabiendo que es una guerra. Nos dicen, vayan acá, hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, en orden. Entonces yo quiero compartirte esta palabra que está también en el libro de Josué, capítulo 7, ¿no? Cuando el Señor le promete a Josué que donde pisare la planta de sus pies,
¿no? Todo territorio va a ser tomado y va a ser para el Señor, para su pueblo. Entonces, Josué confió en esa palabra, le creyó al Señor, pero Josué manda, después que Jericó, ¿no? Los muros cayeron, la ciudad fue tomada por el pueblo de Israel, eh, tenían que ir a otra batalla, a la batalla de Jai, ¿no? Entonces el Señor, Josué, estaba completamente confiado porque la palabra se la dio el Señor. Pero hubo un problema, hubo una codicia, ¿no? Que se quedaron con cosas que el Señor les mandó que no se quedaran con nada de ese pueblo. Y la palabra está así. Y Josué tan confiado que estaba, que manda a la batalla, a la guerra, no sé por la situación tuya que estás pasando, pero entendemos que es una guerra espiritual, entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Por eso Josué tenía tanta confianza. En el capítulo 7 dice, volviendo Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo, yendo allí porque son pocos. Entonces Josué tenía la certeza que con la cantidad de guerreros que vayan, que no sean muchos, porque es una ciudad que el Señor ya le prometió que iba a ser del pueblo del Señor. Pero surgió algo, ¿no? Ellos fueron a la batalla, pero cuando fueron a esa batalla ellos fueron derrotados, ¿no? Y Josué se angustió mucho. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Señor. Entonces le preguntaba al Señor y el Señor le mostró por qué perdieron esa batalla, porque el Señor les había dicho que destruyan todo lo que se encontraban, ¿no? Porque era un pueblo que tenían que destruir. Pero hubo una persona que era Acán y que Josué investigando, preguntándole al Señor y el Señor respondiéndole, lo lleva a la casa de Acán. Quiero compartirte esto porque Josué escuchó la voz del Señor, por eso al Señor no se le puede ocultar nada. Si el Señor nos dice que vayamos a un lugar o que hagamos algo o que vivamos de manera no recta ante los ojos del Señor y de los hombres para que nadie tenga acusaciones contra nosotros. Entonces el Señor nos lo lleva a Josué hasta la casa de Acán, ¿no? Fue pasando por tribus, fue buscando y el Señor lo llevó a Acán. Y dice su palabra, en el capítulo 7, versículo 20, dice que Josué, en el 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Yahweh, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Yahweh, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues, escuchen bien, hermano. Dice en el 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que escondido bajo la tierra en medio de la tienda y el dinero debajo de ella. Entonces el Señor lo llevó al punto justo donde Josué tenía que descubrir por qué sucedió lo que sucedió, por qué se perdió la batalla, porque no se siguieron las órdenes del Señor. O sea, Josué obedecía al Señor, pero hubo una persona que quiso manejarse, que codició algo que el Señor le dijo que no tocaran nada y que no se llevaran nada de ese pueblo que estaba maldito. Entonces, quiero que sepamos eso, la codicia es pecado. A veces por codiciar cosas llegamos a mentir, a pensar mal, a actuar mal, ¿por qué? Porque nos excedemos. Entonces, hay a veces que dedicamos más tiempo a cosas del mundo, menos a las del Señor, porque codiciamos
las cosas del mundo para obtener algo, ¿no? que nos hace errar, que nos hace pecar porque nos desenfocamos del propósito de nuestro Señor. Quiero compartirle otro versículo, ¿no? ¿Por qué la codicia es pecado? ¿Por qué la codicia te hace pecar contra el Señor y contra su pueblo? ¿No? Porque su pueblo perdió esa guerra en ese momento. Mucha gente murió por causa de la desobediencia. Entonces, pero el Señor saca a luz esas cosas que hay en cada vida, en cada corazón, en este tiempo, ¿no? Pero para corregirte, para enseñarte. Y hoy creo que con esta palabra muchos vamos a aprender que la codicia, el codiciar lo que otro tiene, nos puede llevar hasta que nuestra familia esté mal delante de nuestro Señor. Dice su palabra en el libro de Samuel. En el libro de Samuel, cuando Saúl, siendo ungido, siendo enviado a destruir a los de Amalek, ¿no? A los de Amalek, ¿por qué? Porque era un pueblo que oprimió mucho a Israel. Entonces Samuel fue ungido y fue guiado hacia a destruir a los de Amalek, diciéndole esto: ve pues y hiere Amalek, en el 15, perdón, en el 15:2. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: yo castigaré a lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, aún a los peces, vacas, ovejas y camellos, asnos. Entonces el Señor, cuando te dice algo, cuando nos ordena algo, tenemos que hacer conforme a todo lo que el Señor nos viene diciendo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros vamos a ver por qué el Señor nos enseña y nos dice que tenemos que hacer las cosas como Él nos dice, para no errar, para seguir avanzando, para no caer en lo mismo. Cuando el Señor te dice que tenés que perdonar, que tenés que pedir perdón. A veces nos cuesta, somos duros, somos orgullosos, que no tenés como que ser orgulloso. Hay cosas que el Señor nos enseña, que tenemos que corregir a nuestros hijos, que enseñarles a nuestros hijos, y a veces nos enfocamos en otras cosas porque estamos codiciando otras cosas y no nos damos cuenta de lo que el Señor nos está mandando, y por algo nos está guiando, para que no perdamos la guerra, para que la situación por la que estemos pasando nosotros podamos superarla conforme a la guía de nuestro Señor. Y dice así: el Señor le dijo, vas a ir, vas a pelear y vas a vencer. Le dijo a Saúl a través del profeta Samuel. Le dijo, vas a vencer. Entonces, lo que hoy el Señor te quiere decir es que la situación y lo que estás pasando vas a vencer. Pero tenés que escuchar la voz del Señor y ponerla por obra. Pero Saúl hizo esto. Dice en el 15:7. Y Saúl derrotó a los amalecitas, ¿no? Dice, desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, por todo el pueblo, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a los mejores de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciado destruyeron todo. Y vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha envuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche.
Saúl venció esa guerra, pero no hizo lo que el Señor le mandó a hacer. Entonces al Señor le pesó poner como rey a, a, a Saúl, perdón. Le pesó, o sea, es como que hubo una carga. ¿Por qué? Porque Saúl era desobediente. A veces nosotros tenemos una guía, ¿no? Queremos seguir al Señor, pero si hay cosas que nosotros codiciamos, eh, la tenemos en nuestro corazón y la seguimos practicando, ¿no? Y cuántas cosas hay en nuestra vida que seguimos practicando cuando el Señor ya nos habló y nos dijo, tenés que sacar esto para vencer esta situación que estás pasando. Tenés que apartar esto de tu vida, pero nosotros a veces no codiciamos y pecamos porque estamos mintiendo para obtener cosas que no vienen del Señor. Y a veces nuestros ojos nos traicionan, nos engañan, como dice su palabra, porque acá Saúl dejó lo mejor para su pueblo, creyendo que estaba haciendo bien, pensando que dejando eso su pueblo iba a estar mejor. Pero nosotros sabemos que si nosotros obedecemos al Señor vamos a estar mejor, que no va a haber nadie que nos oprima, que nos quiera distraer, desenfocar, quedar avergonzados si nosotros obedecemos al Señor. Entonces nuestros ojos nos engañan, nosotros tenemos que ver con los ojos de nuestro Señor, que Él no nos engaña, Él es fiel y Él es bueno. Por eso le compartía desde un principio, cuando pasamos para el otro barrio, hicimos 2 cuadras y hubo como una inquietud en mi corazón. Entonces retrocedimos, ¿no? Y como hay que hacer, hay que consultar. Hay que consultar a nuestro líder, ¿no? ¿Por qué? Por respeto, por sujeción, porque sabemos que el Señor habla a través de nuestros hermanos. Entonces nosotros tenemos que preguntarle, ¿no? Para ver qué le dice el Señor. Y no hacer cosas codiciando lo que nuestro hermano, el Señor puso en él, hacer cosas con nuestra fuerza, como hizo Saúl. Saúl hizo lo que él quería, lo que a él le parecía que estaba bien. Entonces el Señor lo desechó por desobedecer. Entonces si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor, nosotros vamos a ser aprobados por el Señor. A nosotros lo que las personas puedan llegar a decir, como lo que sucedió ayer, que compartieron, o sea, en las redes sociales, cosas contra el pueblo del Señor. El pueblo del Señor no nos avergonzó, ¿sabes por qué? Porque nosotros hicimos lo que el Señor nos mandó a hacer. Y cuando pasamos para el otro lado fue porque el Señor nos dio el ok, que podamos pasar para el otro lado, para el otro barrio. Y le quiero compartir que fueron 2, 3 cuadras que el Señor se movió de una manera sobrenatural, confirmando su palabra. Amén, hermano. También quiero compartirte en el libro de los Hechos, ¿no? Hechos 5. Yo el domingo en la oración compartía, ¿no? Lo que Bernabé hizo. Bernabé, ¿no? Él cuando conoció al Señor, él vendió todo y él dio todo al Señor. No porque al Señor le haga falta algo, sino que él entendía que tenía que despojarse de todos sus bienes, ¿no? Y entregárselo a nuestro Señor, sabiendo que él sabía lo que tenía que hacer, mejor de lo que Bernabé, que en ese tiempo era José, y su nombre fue cambiado a Bernabé. Pero hubo personas como Ananías y Zafiras que quisieron hacer lo mismo, pero mintiéndole al Espíritu Santo. Y sabes una cosa, hermano, hermana, al Espíritu Santo no le podemos mentir. El Espíritu Santo conoce todas las cosas, no los podemos engañar. Por eso ese tiene que ser nuestro temor.
honrar a nuestro Señor con nuestro corazón, porque sabiendo que a las personas podemos engañarlas, pero el Señor conoce todas las cosas. Y esto aconteció con Ananías y Zafira. Quiero compartírselo, leerlo para que podamos meditar. Bernabé entregó su vida, ¿no? Él caminó con el apóstol Pablo predicando su palabra, ¿no? Haciendo milagros y prodigios, ¿no? Y exaltando su nombre. Ellos se despojaron de todo su pasado, se despojaron de todos y todos lo entregaron a los pies de nuestro Señor. Y Ananías y Zafira, ¿no? Aparentaban que quisieron hacer lo mismo que Bernabé, ¿no? Y dice así la palabra así en el 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Trajeron solo una parte, ¿no? Mintiéndole, queriendo engañar que ellos también estaban haciendo lo que otras personas estaban haciendo, que era entregarle todo al, a nuestro Señor para que Él pueda repartir conforme a cada necesidad. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, escuche bien, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo lo que los oyeron. O sea que él quería aparentar algo, vino con engaño. Si él se podía haber quedado con toda esa plata, si el Señor no le pidió nada. Quiso mostrar algo, que él estaba haciendo lo mismo que Bernabé, pero la realidad es que no hizo lo mismo, le mintió al Espíritu Santo, quiso aparentar ante los apóstoles llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿por qué le mentiste? ¿Por qué le mentiste a nuestro Señor? ¿Por qué le mentiste al Señor? Si a Él no lo podemos engañar. Entonces murió y la gente quedó sorprendida. Al oír esto, bueno, dice palabra en el 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasando en un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo ella lo que había pasado, ¿no? No sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Pedro le pregunta para ver si ella reconocía. Te vuelve a preguntar el Señor. Lo que el Señor te mandó a hacer, ¿lo estás haciendo? Lo que el Señor te dijo que hagas, ¿lo estamos haciendo? Entonces el Señor le pregunta algo. ¿Para qué? Para que ella pueda arrepentirse. Porque si ella decía la verdad, el Señor la iba a perdonar. Pero ella siguió el consejo de ¿quién? De Ananías. Porque Ananías vendió y los dos se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo. Entonces ella también expiró, murió. Dice su palabra que al instante ella cayó a los pies y expiró, y cuando entraron los jóvenes hallaron muerta y sacándola sepultaron, y vino un gran temor a la iglesia en ese tiempo, porque a veces nosotros, mintiéndole al Espíritu Santo, morimos espiritualmente. Ya no sabemos para dónde ir, ya no es lo que nosotros hacemos, creemos que estamos haciendo bien, que no podemos escuchar a nuestro Señor, no queremos recibir consejos de nadie, queremos hacer lo que no tenemos que hacer, ¿no?
por el momento. Hay a veces que el enemigo nos quiere engañar presentándolo cosas y para que nosotros podamos codiciar, ¿no? Y cuando el Señor nos dice que la codicia es pecado, hermano, hermana, no sé si estoy siendo claro, pero la codicia dice que es un mandamiento. Y no codiciemos porque la codicia nos puede llevar a muchos pecados más, porque dice que adulteramos tan solo con mirar y con nuestros pensamientos, porque nosotros miramos y codiciamos, y si hoy hay codicia en tu corazón ante cosas, cosas que vos sabés, si hay una codicia hoy en tu corazón, entregásela al Señor porque el Señor te quiere hacer libre. Amén, hermano, hermana. Estos tres ejemplos, ¿no? Que deshonraron a nuestro Señor. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, no nos escondamos nada que no nos pertenezca, ¿no? Y cuando el Señor nos manda a que tenemos que ir conforme a lo que el Señor nos está guiando y enseñando y cómo tenemos que hacer, y nos dice que no tengamos miedo y que no desmayemos, porque Él está con nosotros, hagámoslo y Él va a actuar y se va a agradar. No seamos como Saúl, ¿no? Que él le pareció que estaba bien dejar a un rey enemigo, ¿no? Vivo, cuando el Señor le dijo destruí todo. Le pareció que los animales más engordados, dejarlo vivo porque para poder disfrutarlo, cuando el Señor le dijo liquida todo. A Ananías y Zafira el Señor nunca le pidió, pero ellos quisieron ser como los otros en querer dar cuando el Señor no le pidió nada. Y quisieron dar y le mintieron al Señor porque en su corazón todavía estaba la codicia. Todavía no estaba puro, no estaba sano para que le podamos entregar algo al Señor y no le damos lo que Él se merece. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de tu vida. Hermano, hermana, Shalom, el mensaje de hoy, la palabra que el Señor primeramente me la dijo a mí. Amén.